¿Qué tal, familia? Buenos días. Ya estamos a 8 de octubre del 2021 y bueno, tenemos nuestro desayuno de damas el próximo 15 de octubre a las 9 de la mañana. Apresúrense a comprar sus boletos, va a ser una bendición. Tenemos un tiempo de una palabra para las mujeres y un tiempo de convivencia y les esperamos. Y bueno, quiero continuar hablando sobre preparándonos para el futuro. Creo que en este tiempo Dios como que está separando a los cristianos consagrados, a los cristianos, ¿verdad?, que son tibios, a los cristianos que pues están con un pie en el mundo y con un pie en Dios. Y creo que estamos en un tiempo de mucha decisión. Por eso es que no me voy a cansar de repetir, tenemos que hacer de nuestra prioridad en este tiempo nuestra relación con Dios y nuestra salvación. Porque a veces por querernos salvar de unas cosas, nos complicamos las cosas de una manera mayor, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, ganarme todo el mundo y disfrutar y salvarme a mí mismo cuando no viví para Dios? Pues me espera una eternidad sin Dios. La Biblia habla del infierno. Y es algo que está en la Biblia y no lo podemos quitar. Es decir, nos salvamos de una cosa, no queremos sufrir, pero por el otro lado sufriremos más rindiéndonos a las tinieblas que a la luz. Entonces, no es tiempo de jugar con Dios, no es tiempo de negociar con Dios, no es tiempo de estar diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer con nuestras vidas. Dios es soberano y Él es el que es el Señor y Rey de nuestras vidas. Por eso es que en estos tiempos tenemos que prepararnos para hacer de Dios nuestra primera prioridad. Hay tantas cosas que están tratando de robar nuestra atención, que está tratando de jalarnos a que no sigamos adelante en el camino de Dios. Pero tú te puedes salvar de unas cosas, pero en Dios es el lugar más seguro de esta vida y de la venidera. Lo vuelvo a repetir, el lugar más seguro de esta vida y la venidera es estar con Dios. Y estar con el Señor es seguirlo apasionadamente, al precio que sea. ¿Por qué? Porque estamos en juego nuestro futuro en Dios, la eternidad. Por eso es que en estos tiempos tenemos que prepararnos. Por eso la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que en estos tiempos oscuros, la medianoche, como lo habla ahí en las Escrituras en Mateo 24, mientras están pasando todas las señales, el Señor nos dice que nosotros tenemos que tener aceite en nuestras lámparas. ¿Por qué? Porque son tan densas las tinieblas, están tan fuertes las tinieblas, que necesitamos la luz. Y la luz son nuestros encuentros con Dios y con el Espíritu Santo, que nuestras lámparas no se apaguen, porque todo en este mundo está tratando de apagar nuestra fe, está tratando de apagar nuestro ánimo. Por eso es que tenemos que, como yo decía, ¿verdad?, el miércoles, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. No dejará que fracasemos si nosotros seguimos las cosas que Dios nos está indicando a seguir. Y es importante que miremos que todo lo que se está levantando en el mundo se está levantando como un ensayo y un anticipo de lo que va a venir en este mundo. Por eso es que tenemos que prepararnos, porque Jesucristo viene. En cualquier momento puede venir Jesús. Y si viniera hoy, ¿estás preparado? Todos tenemos que estar viviendo cada día con esta prioridad
de estar buscando al Señor, y yo creo que es un tiempo de ya no jugar con Dios, porque pensamos, no va a pasar nada, y empezamos a dejar que, ¿verdad?, el enemigo influencie en nuestras mentes, y empezamos a dormirnos espiritualmente, y el Señor quiere que estemos más que nunca preparados, buscándole en oración como nunca antes. Es importante que estemos con esta conciencia de Dios. Hay mucha gente que está jugando con Dios, y no es un juego tu salvación. O sea, no es un juego. El hecho de venir a congregarte es algo importantísimo. Siempre es lo mismo. Me van a hablar de la Biblia. Claro, pues tenemos que hablar de la palabra de Dios, porque este es el libro de Dios. Pero es importante que no nos burlemos, que no hagamos mofa del cristianismo. Es importante que tomemos en serio a Dios, porque si tú no tomas en serio a Dios, Dios no te va a tomar en serio. Por eso yo decía que en estos días, y quiero leerles un versículo que yo les decía hace unos días, les decía, ¿verdad?, que en la misma copa que el Señor va a querer que bebamos está el gozo y está el sufrimiento. Y muchas veces queremos evitar el sufrimiento, pero aquellos que aman a Jesús, la Biblia dice que los que aman a Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, no te sorprendas si en este momento, ¿verdad?, en el nuevo orden mundial, todo se está inclinando a perseguir a la iglesia, porque nosotros somos la sal, nosotros somos lo que está preservando que este mundo se pudra más de lo que está podrido, todo lo que estamos mirando en la sociedad. Por eso es importante que estemos, sí, contentos y gozosos, porque el Señor da gozo en medio de todo esto, pero sabiendo que en la misma copa vamos a beber gozo, pero también sufrimiento. Y me impactó este versículo en Hebreos capítulo 10, versículo 34, dice: porque de los presos también os compadecisteis. Dice: y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Y mi pregunta es, ¿verdad?, estos discípulos judíos que habían abrazado a Yeshua, Jesucristo, su nombre en hebreo, Yeshua, que abrazaron la fe, estaban sufriendo persecución. Y por eso puedo ver que en la misma copa estaban bebiendo gozo, pero también sufrimiento. ¿Y cómo puedes tú tener gozo cuando te han quitado tus propiedades? Hoy mismo hay lugares en donde hoy, en estos días, está pasando, donde hay creyentes que sus casas, que sus propiedades se las están quemando, se las están quitando por abrazar la fe. Pero al mismo tiempo Dios está dándoles ese gozo sobrenatural. Por eso es que tenemos que preparar nuestro futuro en considerar que debemos de fortalecernos en nuestra fe en el Señor. Porque cuando venga la prueba, cuando venga el momento decisivo de negar a Cristo o confesar a Cristo, nos vamos a rendir al miedo de la muerte natural, de la muerte temporal, o nos vamos a rendir a la luz de no importa lo que suframos en esta vida, estamos preparados para el futuro, para que el Señor esté con nosotros y nos ayude a vencer toda prueba y toda tribulación. Así de que, familia, es importante, no juegues más al cristianismo. O sea, toma en serio esto, porque te estás rindiendo a las tinieblas o a la luz. Te rindes a las tinieblas cuando cedes al temor, cuando cedes a las cosas que el mundo nos está instigando, ¿verdad?, a hacer en contra de la voluntad de Dios. No podemos rendirnos a las tinieblas, porque las tinieblas no van a prevalecer. La luz va a prevalecer. La luz vencerá a las tinieblas. Y lo estamos mirando.
Y quiero decirles acá en una escritura que está en Tesalonicenses, que es algo para prepararnos para el futuro de lo que va a venir. Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ese es el punto. Aquí lo quiero subrayar: nuestra reunión con Él. O sea, no importa lo que suceda en este mundo, ¿verdad? Lo que podamos pasar, tenemos la esperanza de la vida eterna y tener una reunión con Él. Que aquellos seres queridos que han muerto, ¿verdad?, que han pasado de esta vida a la eternidad, y si estuvieron en el Señor, los volveremos a ver y tendremos, ¿verdad?, un gozo inefable. Pero está diciendo, dice: nuestra reunión con Él os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Es decir, esto quiere decir que Satanás puede cambiar nuestra manera de pensar. Es decir, el poder persuasivo del engaño de Satanás es tremendo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Es decir, que nadie nos altere el ánimo de seguir al Señor. Dice: ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, la venida de Cristo está cerca. Esto hay que proclamarlo. Pero es importante que vivamos preparándonos para el futuro, preparándonos como si hoy fuera la venida de Cristo. Tenemos que estar muy alertas, mis amados. Ya no jugar al cristianismo, ya no andar un pie en el mundo y un pie con el Señor. No, es bueno estar conectados continuamente con el Señor, es lo mejor. Y luego dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Fíjense bien, es decir, antes de que surja este líder mundial que es el anticristo, va a venir la apostasía. Apostasía quiere decir apartarse de. Apostasía quiere decir apartarse de. Es decir, lo que estamos mirando hoy en día es impresionante de cuántos creyentes se están apartando del Señor en estos tiempos. Vemos cuánta gente se está apartando del Señor. La Biblia dice que muchos apostatarán de la fe, que muchos van a apostatar de la fe, y nosotros tenemos que estar firmes en el Señor. La Biblia dice en 1 Timoteo 4:1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, es decir, hoy estamos en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Fíjense bien, se van a apartar porque no protegieron su oído a lo que estaban oyendo. Tenemos que proteger el oído a de que si alguien nos está diciendo otra palabra, otro evangelio del que está escrito aquí, no le prestemos atención, porque hay un evangelio diluido, hay un evangelio light, hay un evangelio que es solamente superficial, donde ya no hay tomar tu cruz y seguir a Cristo, donde ya no hay dolor, no hay sufrimiento. No, ese no es el evangelio del cual la Biblia habla. Aquí los cristianos, por eso yo decía, los creyentes consagrados, y lo vemos en la Biblia, los apóstoles, todos ellos murieron como mártires. Y como dice aquí, y pareciera paralelo, dice: van a apartarse de la fe, o van a apartarse del cristianismo porque no protegieron su oído y empezaron a escuchar a demonios de engaño y enseñanzas demoníacas. Eso es lo que dice aquí. Wow. Y luego acá nos dice, ¿verdad? Donde estábamos en Tesalonicenses, ¿verdad? Nos dice de esta manera. Dice que no nos hagan cambiar nuestro modo de pensar. Y luego verso 3.
nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y pareciera que todo lo que se está levantando en nuestro nuevo orden mundial, todo lo que se está levantando en contra, es en contra de seguir al Señor, de las cosas del Señor. ¿Sí? Anticristo quiere decir en contra de, que está en contra, que se opone. Nunca habíamos visto tanta rebeldía contra Dios como es en estos tiempos. Tenemos que cuidarnos, tenemos que prepararnos para el futuro. Hoy es un día en el cual Dios te está hablando y nos está diciendo que nos preparemos, que nos consagremos a Dios, que no juguemos al cristianismo, que tomemos en serio el congregarnos. Es cosa de vida o muerte, mis amados. Es importante. Es importante. Imagínense, la Biblia habla en Hebreos capítulo 10. Ustedes lo conocen, el texto donde dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ellos les costaba el perder sus bienes, el perder muchas veces, ¿verdad? Su libertad. Algunos fueron encarcelados, lo dice ahí al final del libro de Hebreos, que Timoteo fue encarcelado. Y nos está diciendo que aquí, ¿verdad? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Wow. Entonces estamos mirando tiempos peligrosos, tiempos de engaño, pero antes de que el anticristo se manifieste, dice que viene la apostasía. Y estamos viendo, ¿verdad?, escándalos, estamos viendo tropiezos, estamos viendo gente, pastores, líderes, gente que ya no sirve al Señor. Pero eso no nos tiene que desanimar, porque es algo que el Señor nos lo ha dicho aquí. Wow, y tenemos que mantenernos creyendo en la palabra, porque si no creemos en la palabra, si no creemos en el mensaje de la palabra y del evangelio, voy a decir algo muy serio: si no creemos y no abrazamos la verdad del evangelio y la palabra, Dios va a mandar un poder, dice, para entonces que creamos la mentira. Por eso es tan importante que nos preparemos para nuestro futuro, estando muy consagrados y firmes en el Señor. Y luego dice lo que les estaba diciendo, dice: y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, el anticristo, solo que hay quien al presente lo detiene. Claro, nosotros, el Espíritu Santo, dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Fíjense bien, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño. Lo vuelvo a repetir: y con todo engaño. Por eso tenemos que estar cerca de la palabra, cerca de Dios, cerca del Espíritu Santo y cerca de nuestra iglesia. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y luego dice aquí esta advertencia. Dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y pudiéramos caer alguno de nosotros en esto, porque no recibimos el amor de la verdad. Es decir, el evangelio ahorita es un mensaje de amor, de volvernos a Dios, de entregar nuestra vida. Pero si nos rehusamos a aceptar esta palabra, verso 11 dice: por esto Dios les envía dice, no es Satanás, es Dios, mayúscula, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Somos escogidos desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y termino diciendo, verso 15, así que, hermanos, estad firmes, retened, es decir, conservar lo que se te dio, tener presente la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así de que, mis amados, preparémonos, busquemos a Dios. Dios nos está llamando a un tiempo mayor de oración, de ayuno, de búsqueda. Esto nos va a llevar a estar preparados con el Señor. Así de que hagamos a un lado las cosas que no tienen significado, que no tienen sentido, las cosas triviales, pasajeras, y afirmémonos hoy más que nunca en nuestra fe y en nuestra salvación, porque estamos jugando, está nuestra salvación en juego. Tenemos que cuidarla, como dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Familia, Dios les bendiga. Preparémonos, echémosle ganas y sigamos adelante en medio de las tinieblas. Que nuestra luz no se apague, que sigamos brillando, que sigamos hablando de Jesús donde quiera que estamos. Dios les bendiga y que tengan una bendecida mañana.